Ok, muchas gracias, gracias a todos. No he enviado mi resumen ni nada al grupo, o sea que yo me resumo rápidamente. Eh, Mi nombre es Iván Mollinedo, he estudiado filosofía en la Universidad Mayor de San Andrés, ahí soy docente por el momento y he estado este año investigando, ¿no? He estado de docente investigador. Eh, He hecho una maestría en desarrollo social y algunos cursos en la Universidad de Padua referidos a derechos fundamentales y ciudadanía. Ah, Soy una persona que se autodefine, y esto voy a iniciar diciéndoles esto, como racionalista y materialista, ¿no? Y habría que entender, claro, que no estoy hablando de un materialismo en el sentido vulgar, digamos, capitalista, ni en el sentido vulgar filosófico del corporeísmo, ¿no? Sino que más que todo es una estrategia metodológica epistemológica. Eso quiere decir que ante la falta de certezas, asumo la realidad que nos brindan los sentidos, la realidad en la que nos desenvolvemos, la misma idea marxista, ¿no? Sobre la materialidad y otras aportaciones que nos conducen a poder trabajar, digamos, a poder pensar y conocer, ¿no? En ese sentido, eh, si bien he revisado muchos aspectos del estructuralismo, ¿no? Saussure, después Levi-Strauss, Lacan mismo, ¿no? Durante algunos años, yo me defino como, podríamos decirle, una especie de determinista laxo, ¿no? ¿En qué sentido? Eh, Defino esto rápidamente. A mí me gusta mucho el trabajo antropológico, por ejemplo, de Marvin Harris, ¿no? Tal vez algunos de ustedes tienen familiaridad con este señor que escribe muy lindo. Y hay una idea central de su determinismo tecnoeconómico y tecnoecológico, dice él, ¿no? Dice, digamos, para parafrasear así, de una forma muy sencilla, dice, las sociedades puestas bajo condiciones similares, ¿sí? Con similares presiones económicas, ecológicas y demás, tienden a resolver sus problemas de manera similar. Y es curioso que las tendencias materialistas dentro de la antropología tuvieron bastante éxito, digamos, durante la primera mitad del siglo XX y raramente fueron abandonadas, ¿no? Yo le atribuyo esto a todo un cambio dentro de la epistemología y bueno, no soy mucho de las tendencias conspirativas, pero no han habido fundamentos fuertes para abandonar estas ideas, ¿no? De hecho, todos los procesos culturalistas son los que desplazan de alguna manera estas ideas deterministas que eran bastante sólidas porque se basan sobre todo en lo que la clásica ciencia siempre se ha basado, ¿no? Es decir, en los fundamentos empíricos. En ese mismo sentido, obviamente no soy cerrado, ¿no? Yo creo que el psicoanálisis, bueno, no sé, tal vez le he entendido mal al compañero que me ha antecedido, pero el psicoanálisis no es un descubrimiento, ¿no? Creo que después lo corrigió, no sé si te he escuchado bien. Y yo creo que es un plano de interpretación de la realidad, ¿no? Es decir, si fuera un descubrimiento, tendríamos, digamos, pruebas empíricas de todo lo que Lacan y Freud nos ha dicho, ¿no? Entonces, me interesa sobre todo el punto de vista científico y la confrontación que tiene con este plano de interpretación que es el psicoanálisis, ¿no? Durante muchos años he sido docente de colegio antes de la universidad y he trabajado mucho a Freud, ¿no? Porque me interesaba mucho explorar a Freud y después, obviamente, a Lacan, ¿no? Eh, y me interesaba porque las críticas que se hacen a Freud son de fondo, digamos, ¿no? Y ya en general, revisando todas mis ideas alrededor de Lacan, digamos, del psicoanálisis y todo esto, que lo tomo muy en serio, ¿no? Porque son estudios muy interesantes. Quería ver esto de la relación entre Saussure y Lacan, ¿no? Porque, de hecho, Saussure para mí tiene una idea bastante estática y eso creo que lo han criticado ya varios filósofos, entre ellos Derrida, creo que está, ¿no? Guattari y los demás, incluso se llama Bourdieu, ¿no? Entonces, quería ver cómo sería si es que Lacan, en vez de haber usado a Saussure,
que tiene esta idea tan estática del signo. Además, eso es lo que provoca que Lacan de alguna manera sostenga la preexistencia, ¿no? En el sujeto, digamos, del lenguaje, ¿no? Lo que forma el propio inconsciente. Y contrastarlo con Voloshinov, ¿sí? No sé si todos están familiarizados en Voloshinov. Por favor, díganme si no hago un brevísimo resumen de Voloshinov. ¿Alguien conoce Voloshinov por aquí? Yo creo que sí, ¿no? O sea, en Bolivia he visto que no muchos lo conocen, pero tengo un par de amigos argentinos que sí lo conocían. ¿Alguien conoce aquí a Voloshinov? ¿Sí? ¿No? Ya, entonces, bueno, como en el chat dicen, no, voy a hacer un brevísimo resumen de Voloshinov, ¿no? Y después entro a la crítica de Voloshinov respecto de Saussure, y después vamos a hacer un ejercicio que a mí me ha parecido divertido, y es tratar de ver cómo sonaría Lacan si es que en vez de conocer a Saussure hubiera conocido primero a Voloshinov. Hay que notar que Voloshinov sí pertenece al círculo de Mikhail Bakhtin, ¿sí? Y estamos hablando de rusos marxistas de principios de siglo, ¿no? Que no eran muy del agrado del marxismo oficial en ese momento. Voloshinov produce un texto que es maravilloso, que se llama El marxismo y la filosofía del lenguaje en 1929. Entonces, fíjense, está haciendo una crítica a Saussure unos años después de que Saussure ya es la eminencia, ¿no? Y estas ideas de Voloshinov recién se conocen en el mundo occidental a partir de mediados de los 70 y principalmente los 80, ¿no? En Latinoamérica, tal vez mucho después. Entonces, aquí va un poquito digamos, de Voloshinov, disculpen, va a ser un mamarracho, pero un poco de lo que ha sido el marxismo y la filosofía del lenguaje. La primera idea que tenemos que destacar de Voloshinov es que el signo es un fenómeno social e ideológico. Aquí hay una ruptura con Saussure, ¿no? Para Voloshinov, el signo no es estático ni autónomo, ¿no? Está impregnado de valores ideológicos, surge en contextos de interacción social, ¿no? Es el diálogo, básicamente. Cada enunciado para él es una respuesta a otros enunciados en un proceso de diálogo constante. Después, aquí hay una idea interesante, ¿no? En una parte de este libro, El marxismo y la filosofía del lenguaje, dice Voloshinov, el signo es la arena de la lucha de clases. ¿Mm? El signo. O sea, el lenguaje básicamente es un campo de lucha. El significado de los signos no está fijado estructuralmente, sino que se produce y se transforma a través de los conflictos ideológicos y sociales. Y esto totalmente diferente a Saussure, que tiene un sistema cerrado y autorregulado, ¿no? Después, la dimensión histórica del lenguaje es importante también para Voloshinov, ¿no? Saussure prioriza la lengua, ¿no? Sobre el habla, mientras que Voloshinov destaca el lenguaje, que el lenguaje solo puede comprenderse en su práctica, ¿no? Entonces, y hay ideas muy diferentes. Yo creo que ya estoy haciendo una mezcla con Saussure, tal vez valga la pena hacerlo de una vez, ¿no? ¿Qué más? Uh, hay un carácter histórico en el lenguaje, ¿no? Es decir, que el lenguaje no es un sistema estable ni eterno, sino un proceso dinámico, evoluciona junto con las transformaciones sociales e históricas. Los cambios en las estructuras lingüísticas reflejan los cambios en las relaciones y sociales e ideológicas. Después, el significado de los enunciados no se encuentra en las palabras aisladas, sino en el uso dialógico. ¿Sí? Como el lenguaje es fundamentalmente dialógico, los enunciados están siempre en interacción con otros enunciados presentes y pasados, ¿no? Después, esta lucha, habíamos dicho que es un campo de batalla ideológico el lenguaje, eso nos indica que los significados y los estilos discursivos van a estar siempre en confrontación, ¿no? Es decir, eso yo creo, o sea, desde mi humilde punto de vista, que es bastante evidenciable, ¿no? Es decir, no es que un grupo maneje simplemente un lenguaje, ¿no? O sea, los sentidos que manejamos en cualquier época, en cualquier momento, son sentidos totalmente dinámicos en este momento, ¿sí?
No hay esta idea de la lengua, ¿no? La lengua, esta separación entre lengua y habla, que es eso, decir, no hay eso exactamente en Voloshinov, ¿no? La lucha lo que hace es reflejar las contradicciones y las tensiones entre las clases sociales. De hecho, no hay gente que hable mal estrictamente, sino hay diferentes ideas sobre lo que se está diciendo y estas ideas, por el hecho de que somos, o sea, de que tenemos la capacidad de convencer y de ser convencidos, están en esa dinámica permanente, ¿no? Lo que hace Voloshinov es criticar el individualismo subjetivista y lo que él llama el objetivismo abstracto, ¿no? ¿Qué es el subjetivismo individualista? Es el psicologismo, ¿no? La idea de que el lenguaje es una expresión de la conciencia individual. O sea, y ahí se desconecta de su base social. ¿Qué es el objetivismo abstracto? Básicamente es lo que dice Saussure, ¿no? Es decir, el lenguaje como un sistema autónomo de signos sin considerar su uso concreto en la interacción social. Entonces, básicamente, prima el enunciado, es decir, la unidad del discurso en uso, más importante que la oración. Es decir, la oración, ¿qué es? La unidad gramatical abstracta. Porque el enunciado, a diferencia de la oración, lleva intenciones, lleva valores, lleva emociones, emociones particulares, ¿no? En un contexto, digamos, de interacción. El significado, además de los enunciados, depende del contexto en el que estás, ¿sí? No se entiende fuera de ese concepto, de ese contexto, perdón. Por eso es que cuando se emiten los discursos, le suena a uno distinto que al otro, o sea, no hay esta unidad. Es decir, que aquí hay muchas críticas a Saussure que obviamente son críticas también de fondo a Lacan, porque a fin de cuentas, ¿cómo se constituye el sujeto? ¿No? En Voloshinov, la ideología está encarnada en el discurso. Es decir, no hay ideología, habíamos dicho en la crítica al psicologismo, de manera abstracta, no hay ideología de manera abstracta, sino que está en las prácticas discursivas, en las prácticas comunicativas. El lenguaje es el vehículo principal de la reproducción de las ideologías. Y es el lugar, el espacio donde pueden ser transformadas, ¿no? Es decir, la gente debate, ¿sí? Está en el taxi, debatimos. Una idea, ¿sí? Determinada puede transformar el sentido, digamos, ideológico del sujeto, ¿no? Después, el lenguaje, obviamente, el papel del lenguaje, ¿sí? Uh, como transformador de la conciencia humana, eso es correcto, ¿sí? Pero no es un fenómeno interior o autónomo, sino que está mediado. O sea, básicamente el lenguaje construye la conciencia, ¿no? Es decir, a través de esa interacción, de esa dinámica, esa realidad material, ¿sí? El individuo adquiere su sentido del mundo y de sí mismo a través del lenguaje, ¿sí? Lo que lo conecta con la sociedad. Ahí, obviamente, vemos también una relación con Lacan. Es decir, que en medio de este análisis de Voloshinov, he encontrado pues elementos que se distancian de Lacan y elementos obviamente que se acercan, ¿no? Después, la construcción del significado siempre involucra a múltiples sujetos. Es decir, nadie puede producir significados de manera aislada, por lo tanto, no es un camino individual. Las comunidades discursivas, los grupos sociales, las clases, las culturas, sí establecen normas, establecen estilos, ¿sí? Tienen valores, que moldean cómo se usan y se entienden los signos, ¿no? Y si hablamos de que estamos en una época en la que las culturas están confluyendo en espacios comunes como este, por ejemplo, ¿sí? Las cosas siguen en esa dinámica, ¿no? Siguen en una permanente dinámica. ¿Sí? Hay dos conceptos que me gustan me interesan de Voloshinov, ¿no? Uno es la heteroglosía y otro es la polifonía. Como el lenguaje no es homogéneo, ¿sí? Está lleno de voces múltiples, eso le llamamos heteroglosía, ¿no? Y esas voces múltiples reflejan las diferencias sociales y culturales. Es decir, así es el meollo del asunto, ¿no? La materialidad misma de las cosas. En cada enunciado resuenan múltiples voces sociales y estas voces interactúan de forma conflictiva a veces, pero también de forma armónica. Así se construyen los grupos, ¿no?
Así se construyen los consensos ideológicos, se construyen los partidos. Un gran problema, ¿sí? De tener tanto político estúpido en esta época, les diré francamente, es que la mayoría de los partidos, por lo menos en Latinoamérica, yo creo que han entrado en una crisis terrible. Los partidos no tienen debates internos, ¿sí? En los años 60, los años 70, la construcción del partido era básicamente la construcción del ámbito, de la esfera de la discusión. Y eso promovía a algunos, ¿no? Desanimaba a otros, pero básicamente era un sistema de filtro, ¿sí? De digamos, dialógico, ¿no? Y dialéctico de alguna manera, en el que determinados sujetos podían a lo largo de esa lucha probar, ¿sí? Su valor como líderes o estar a la cabeza, digamos, de determinado proyecto, ¿no? Y de hecho, ahora estamos en una época que es bastante estética más bien de la política, ¿no? Ahí hago referencia mucho a un trabajo que me ha gustado, les recomiendo revisarlo, de Ideological Aesthetic se llama, de Udit de Matagoda, ¿sí? Udit de Matagoda es, ¿no? Que me ha parecido súper interesante, ¿no? Es muy, muy, muy interesante. Estamos en esa época, ¿no? Una época estética muy parecida a la del fascismo, ¿no? A la del nazismo, podríamos decir, ¿no? Después les leo una cita así que hace al inicio de ese artículo Nematagoda de Walter Benjamin, que es muy, muy lindo sobre eso, sobre en qué estamos, ¿no? Para Valentín Voloshinov, entonces el lenguaje es una herramienta de poder. Quienes controlan el discurso tienen una posición privilegiada en la construcción de la ideología dominante. Y sin embargo, también lo inverso. El lenguaje es un medio de resistencia y cambio porque nunca puede ser completamente monopolizado por una clase o grupo, ¿sí? Entonces, estamos ahí. O sea, fíjense, los que son lacanianos, la distancia que hay con Saussure, ¿no? Y la distancia que hay pues también con Lacan, ¿no? ¿Cómo piensa Lacan? Les voy a hacer también un resumen, aquí ya me meto más en el tema que he preparado. Lo que hace Lacan es incorporar a su teoría del inconsciente las ideas de Saussure, ¿no? Es decir, particularmente la idea de signo lingüístico. Según Saussure, el signo está compuesto por un significante, debe saber la mayoría, ¿no? La forma sonora o visual, ¿no? Y un significado, ¿no? El concepto asociado, digamos, al significante, unidos de manera arbitraria, dice, ¿no? Lacan lo que hace, sin embargo, es subordinar el significado al significante. Y lo que postula es que el lenguaje funciona como una estructura autónoma que precede y que organiza al sujeto, dice, ¿no? En ese sentido, el sujeto lacaniano está estructurado por la cadena significante, donde cada significante adquiere su significado únicamente en relación con otros significantes, o sea, en un proceso de desplazamiento constante. O sea, ahí por lo menos hay cierta dinamicidad, ¿no? El inconsciente para Lacan, entonces, y aquí cito así brevísimo, está estructurado como un lenguaje, ¿no? Es la forma del inconsciente. Y el sujeto, lejos de ser un núcleo coherente y estable, es un efecto de esta dinámica simbólica marcado por la falta, ¿no? Y de eso están, creo que han estado hablando buen rato y seguramente los anteriores días también, que emerge en la separación entre el significante y el significado, ¿no? Ahí viene la noción de alienación, ¿no? De lengua en el lenguaje, que es central en Lacan. Es decir, que el sujeto no es dueño de su discurso, sino que está atrapado en un sistema simbólico que lo antecede, ¿no? Y ya vemos una distancia con Voloshinov, de alguna manera. La ley del otro, ¿no? El conjunto de normas, significados y relaciones sociales inscritas en el lenguaje es lo que define las coordenadas del deseo y básicamente de la subjetividad. Les he hablado de las críticas, ¿no? De Voloshinov al estructuralismo de Saussure. Creo que ya no vale la pena meterse mucho en eso, pero veamos algunas otras cosas más bien. Las intuiciones lacanianas, o sea, yo les decía cuando veo Lacan, veo Voloshinov, si bien veo distancia, veo que en algunas cosas Lacan
ha zafado de Saussure y que tal vez se ha acercado un poquito a estas ideas que no ha conocido de Voloshinov. De hecho, para mí ha sido el privar al mundo de Voloshinov ha sido un retroceso de unos 50 años, ¿no? Digamos, en los trabajos lingüísticos, en los trabajos antropológicos y también en estas ideas, ¿no? Psicoanalíticas, porque como les digo, a mí me interesa ver el psicoanálisis no como una verdad, no como algo que se descubre en nada por el estilo, sino como un plano de interpretación. Fíjense lo siguiente, la comparación que yo hago, ¿no? Cuando se utilizaban los sextantes, ¿sí? Antes de saber que el mundo era esférico y demás, básicamente los cálculos se hacían bajo una concepción muy diferente del universo. Pero esa concepción diferente del universo no implicaba que no se pudiera hacer un plano de esa realidad. O sea, la idea del plano, ¿sí? Del espacio celeste y demás, con lo que sigue trabajando la astrología, que la astrología no trabaja ahora con las ideas astronómicas actuales, ¿no? Esto para los que creen en la astrología no sirve absolutamente de nada, ¿no? Eh, Esos planos antiguos eran planos explicativos que para el momento y para la tecnología del momento son bastante válidos, ¿sí? Lo que hemos visto a lo largo del siglo XX, más bien es que muchas ideas que pertenecían al campo del psicoanálisis, que pertenecían al campo de la psicología, ahora están en el campo de la neurología, ¿no? En el campo de la imaginería, es decir, gracias a la tomografía, la resonancia y demás, nos hemos dado cuenta que varios problemas, ¿sí? Que eran considerados psicológicos, ¿no? En realidad son problemas físicos, biológicos, ¿no? Y ahí se rompen muchas cosas, pero la vida es así, ¿no? Tenemos que seguir, estamos obligados a crear planos de interpretación de la realidad. Básicamente eso hacemos, ¿no? Y por eso es que yo entiendo así el psicoanálisis y por eso les había aclarado desde un principio mi idea básicamente es racionalista materialista, ¿no? Ahora, ¿qué podemos vislumbrar en la teoría de Lacan? ¿Qué intuiciones sobre la idea de las ideas de Voloshinov para después tratar de hacer el juego de un Lacan voloshiniano, digamos, ¿no? Eh, Lacan, a pesar de que ha estado influenciado por Saussure, les decía, hay varios puntos que recuerdan un poco el dialoguismo y la historicidad en el lenguaje que están presentes en Voloshinov, ¿no? Por ejemplo, la idea del lenguaje como proceso dinámico, ¿no? Eh, Lacan reconoce que el lenguaje no es simplemente una estructura estática, es un proceso continuo y abierto, ¿no? Yo creo que al mencionar a Voloshinov, cuando he hablado de esta distancia con Saussure, algunos ya han debido estar, ¿no? Como aquí creo que hay mucho lacaniano, pensando en esta idea de la dinamicidad, ¿no? Este proceso continuo abierto escapa a una fijación definitiva, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la cadena significante, el significado se produce solo a través del movimiento incesante entre significantes, ¿no? Este dinamismo nos recuerda un poco a la idea voloshinoviana, le llamaremos, del significado como algo que emerge en el contexto social e interactivo en lugar de establecerse definitivamente, ¿sí? Si bien Lacan adopta el paradigma estructuralista saussuriano, ¿no? Reconoce que el lenguaje no es simplemente una estructura estática, sino un proceso abierto, ¿no? Después, la historicidad. ¿Sí? Lacan suele hablar del sujeto como dividido, ¿no es cierto? Y determinado por el otro. Es decir, por la estructura simbólica que preexiste al sujeto mismo. Incluso si Lacan tiende a universalizar esta estructura, hay espacio para interpretar al otro como influenciado por la historia y la ideología, lo que acercaría la visión que tiene Voloshinov, ¿no? Para Voloshinov, de hecho, el tema no puede separarse de la dinámica histórica e ideológica en la que esté inmerso. Lacan no desarrolla directamente la dimensión histórica, pero su concepto del otro creo que es una beta para ampliarse en esa dirección. Eh, Hay una dialógica implícita en el inconsciente. Voloshinov lo que insiste en el carácter dialógico del lenguaje, ¿no? Cada enunciado responde a otro y anticipa una respuesta futura. Lacan no utiliza la categoría diálogo en el sentido de Voloshinov, ¿sí? Describe el inconsciente como estructurado en una red de significantes que responden entre sí, ¿sí? Por ejemplo, el sueño o en los deslices, ¿no? Un significante recuerda a otro, ¿no?
y creando una trama que, no puede que puede interpretarse como una especie de diálogo interno, ¿no? Es decir, subjetivo en el sentido de la filosofía clásica, pero diálogo interno, a fin. Sin embargo, ese diálogo no se limita al lenguaje interno del sujeto. O sea, para Voloshinov siempre tiene sus raíces en una interacción social e histórica que Lacan tiende a descuidar. Es decir, que si incorporáramos esa dimensión histórica, ¿sí? En esa dimensión dialógica, ¿sí? Del inconsciente, entre comillas dialógico, ¿sí? Podríamos tener ahí no solamente una relación personal, es decir, un debate intelectual, no un mundo creado, digamos, a partir de la psique únicamente, sino que interactuaría con la propia realidad dialógica, ¿no? Es decir, el estar en medio de la sociedad. Eh, ¿Qué más? Algunos aspectos sobre la ideología, ¿no? Claro que aquí nos adelantamos mucho. Hay otros pensadores que han desarrollado los temas, por ejemplo, de la ideología en Lacan, pero bueno, nosotros estamos tratando de hacer este ejercicio medio raro, ¿no? Para Voloshinov, habíamos dicho, el lenguaje está imbuido de ideología, ¿no? Cada palabra, cada signo está cargado de valores sociales y de relaciones de poder. Lacan no va a abordar directamente la ideología en esos términos, pero su concepto del discurso del amo, ¿no? Y los otros cuatro discursos sugiere una reflexión de cómo se entrelazan el poder y el lenguaje. Si Lacan hubiera explorado, ¿sí? La idea del lenguaje como campo de lucha ideológica, podría haberse acercado aún más a Voloshino, ¿no? Eh, si bien Lacan no lee a Voloshinov, entonces, sí tiene algunas intuiciones sobre la naturaleza dinámica del significante y sobre la dimensión dialógica del inconsciente, ¿no? Y esto podría abrir un espacio de convergencia entre los dos pensadores, eso es lo que pensé más o menos, ¿no? ¿Qué le faltaría a Lacan para ser verdaderamente Voloshinoviano, le diremos? Eh, Podríamos decir que Lacan sigue atado a un enfoque más abstracto y universalizador que Voloshinov, ¿no? Mientras que Voloshinov enfatiza en el contexto social y las condiciones materiales de la producción lingüística, Lacan se centra en la estructura simbólica como un orden general. Es decir, Lacan no desarrolla una visión del lenguaje como histórica y socialmente contingente, no considera el significado como el resultado de una lucha entre diferentes voces o relaciones de poder explícitas, ¿sí? Y el diálogo en Lacan es más interno en la psique, ¿no? Eso decíamos en un momento, o entre el sujeto y el otro simbólico, ¿no? Que arraigado en una relación concreta entre personas reales, ¿no? Es decir, a diferencia de esa relación, es más interiorizado. Por eso les decía, si lo mezclamos, tendríamos una dinámica diferente entre lo interno y lo externo, ¿no? ¿Cómo sería un Lacan Voloshinoviano? Y aquí vamos al final porque debo estar con el tiempo al límite o me pasé, ¿no? Si Lacan hubiera adoptado una perspectiva de Voloshinov en lugar de Saussure, su teoría del sujeto habría tomado otro reto, ¿no? Habría incorporado de manera más explícita las dimensiones históricas, sociales e ideológicas del lenguaje. Por ejemplo, el sujeto como producto de las relaciones dialógicas. Es decir, en lugar de concebir al sujeto como un efecto de la estructura significante, un Lacan voloshinoviano habría situado al sujeto en el centro de las relaciones dialógicas. Esto implicaría que la subjetividad no sería solo el resultado de un sistema lingüístico abstracto, así como nos decía Saussure, sino también de las interacciones concretas entre hablantes en contextos históricos específicos inconsciente, es decir, más que estar estructurado como un lenguaje en sentido estático, porque por eso nos dice básicamente, este lenguaje que preexiste hace que de alguna forma el sujeto preexista, ¿no? Sería concebido entonces este inconsciente como un espacio de producción simbólica atravesado por el diálogo, esto es lo interesante, y las tensiones ideológicas. ¿No está así? De alguna manera. En este marco, el sujeto no solo estaría alienado por el lenguaje, sino que también participaría activamente en la resignificación de los signos a través del discurso.
El deseo, en lugar de definirse exclusivamente en relación con la falta estructural, ¿no ves? Eso lo vemos, todos los que son lacanianos hablan de la falta, ¿no? Se configuraría este deseo en un terreno de negociación, no solamente de él, sino entre múltiples voces y valores ideológicos en pugna. ¿Qué otro elemento de un Lacan bolosinoviano? El inconsciente como campo de lucha ideológica, ¿no? Es decir, desde una perspectiva de bolosinoviana, el inconsciente podría reinterpretarse no solo como un lugar donde se inscriben los significantes que determinan al sujeto, sino como un espacio donde las ideologías sociales y los discursos en conflicto se manifiestan y enfrentan. En este sentido, los síntomas psíquicos dejarían de ser únicamente metáforas estructurales y pasarían a entenderse también como respuestas a tensiones ideológicas y sociales. Es decir, es cierto nomás pues que la sociedad nos enferma, ¿no? Por ejemplo, los lapsus o los sueños, en vez de ser analizados únicamente en términos de la cadena significante, podrían también estudiarse como enunciados que participan en el diálogo con otras voces internas o externas y reflejando conflictos sociales y culturales. Por otro lado, otro elemento, una dimensión histórica y material del deseo. En el Lacan basado en Saussure, el deseo surge como efecto de la alienación del sujeto en el lenguaje, ¿cierto? Y está relacionado con la falta estructural que nunca se llega. Sin embargo, si incorporamos a Voloshinov, el deseo se inscribiría no solamente en la estructura simbólica, sino también en un contexto histórico, social y material. Esto implicaría reconocer que el deseo está moldeado por las condiciones sociales y las ideologías dominantes, y que el sujeto no solo está alienado. Y esto, si les está recordando a otro autor, pues correcto, ¿no? Es decir, con Voloshinov, estos otros autores que han definido esto no tendrían que haber dado tantas vueltas, ¿no? Es decir, el sujeto no solo está alienado, sino también en constante resistencia y reinterpretación de los significados impuestos por el otro. El deseo, por lo tanto, sería más dinámico y estaría sujeto a las transformaciones del campo histórico y cultural en el que se inscribe, ¿no? Después, eh, la práctica analítica ya no sería lo que es ahora, ¿no? Sino la práctica analítica como diálogo. En un psicoanálisis bolosinoviano, la relación entre el analista y el analizante sería concebida como un diálogo genuino, ¿no? Es decir, donde el significado no se produce únicamente a través de la interpretación de los significantes inconscientes, sino también a través de la interacción entre ambos, ¿no? La transferencia en ese contexto se entendería no solo como una repetición de las relaciones simbólicas del sujeto con el otro, sino también como un espacio para la resignificación activa y la producción de nuevos sentidos. El trabajo de análisis, entonces, no sería únicamente descifrar el texto del inconsciente, sino también intervenir en las tensiones ideológicas y en las luchas simbólicas que atraviesan al sujeto. Esto acercaría, en general, al psicoanálisis a una praxis más social y contextualizada, ¿no? En resumen, ¿no? La teoría del sujeto de Lacan, al apoyarse en Saussure, pone de manifiesto la centralidad del lenguaje y del significante en la constitución del inconsciente. Sin embargo, las críticas que ha hecho Voloshinov a Saussure, que están centradas más en la historicidad, la dialogicidad y la dimensión ideológica del lenguaje, abrirían más posibilidades para reimaginar a un Lacan alternativo. Este Lacan boloshinoviano habría puesto una teoría del sujeto más dinámica, en la que el lenguaje no sería una estructura fija, sino un campo de lucha y negociación constante. ¿Sí? Entonces, este juego, esta proyección, nos permite reflexionar sobre los límites del estructuralismo lacaniano. Todo tiene límites, ¿no? Es decir, yo celebro a veces que la gente sea entusiasta, pero a veces los lacanianos quieren ver todo a través de Lacan, ¿no? Hay límites, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que no se discuten. A mí me gustaría que se discuta más estas relaciones entre filosofía y ciencia, ¿no? Porque básicamente el psicoanálisis desplazado de la idea de Freud, ¿no? De querer fundar una ciencia. Pensaba Freud que en algún momento sus ideas
se comprobarían empíricamente, ¿no? Es decir, que este plano de interpretación que había hecho era cierto, pero no ha pasado eso, ¿no? Pero es útil, ¿no? Entonces, el, el, el estructuralismo lacaniano es lo mismo, ¿no? Tiene límites y creo que siempre hay que buscar cómo su teoría se puede enriquecer, ¿no? Y cómo se puede incorporar, y esto ya lo han empezado a hacer muchos filósofos, ¿no? A las dimensiones históricas y sociales del lenguaje, ¿no? Es decir, eh, además que esto amplía, me parece, nuestra comprensión del sujeto, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero por lo menos a mí Voloshinov, desde la primera vez que lo he leído, me ha tocado, ¿no? Y por eso es que me ha gustado hacer este jueguito. Bueno, y hasta aquí mi ponencia o charla. Muchísimas gracias, súper interesante. Eh, si les parece, abrimos un espacio para aquellas personas que quieran preguntar algo, comentar o cuestionar alguna cosita, abra el micrófono o lo escribe por el chat. Así que abrimos este espacio para lo que quieran comentar. Mm. Bueno, yo simplemente quería agradecer la posibilidad de intervenir. La verdad que estoy un poco jugado con el tiempo, me tengo que ir a buscar a mi hija. Ya son 8, casi cuarto, pero solamente, bueno, agradecer, pero además quería retomar lo de Iván, porque hizo una interpelación sobre las breves palabras mías respecto de la cuestión del psicoanálisis como descubrimiento. Estoy completamente de acuerdo con lo que planteaste, por eso rápidamente dije descubrimiento y rápidamente reordené la frase en el sentido de campo de intervención teórica que genera una interpretación, ¿no? No como un descubrimiento de algo que ya estaba ahí. Y la intervención en torno a Voloshinov, me quedo con ganas de seguirla. Como decíamos, estos encuentros aleatorios de algún modo facilitan las conexiones. En Argentina sí creo que es bastante leído, por lo menos en los campos de, por ejemplo, la crítica literaria, la lingüística, ¿no? Y coincido en que es un pensador que trágicamente, digamos, ha quedado ahí como durante un tiempo ignorado, durante un tiempo recuperado, pero quizás no puesto en su justa medida por los aportes que ha realizado, así que me pareció muy interesante esa intervención, así como también la posibilidad de trabajar estos aportes teóricos en un cruce y en una ampliación con la lucha social y con la disputa política en un campo social mucho más transversalizado, ¿no? Que tiene que ver con asumir, yo mencioné muy brevemente la cuestión de la pospandemia, pero me parece que de algo, de algo muy trágico en el mundo nos ha quedado sí la cuestión de que los problemas de la subjetividad, los malestares, las angustias y dolores que atraviesan las personas no es simplemente una cuestión de un selecto grupo de personas de la humanidad, ni tampoco abordado ese malestar por otro grupo selecto que son las y los profesionales, digamos, del psicoanálisis o de la psicología, sino que debe ser parte de la lucha política más general. Así que, bueno, nada, lamentablemente me tengo que despedir, pero no quería dejar de subrayar esto. Y bueno, y de las primeras dos intervenciones fue como un poco más largo, pero me queda un poco también ese cruce con Deleuze y Guattari, y sobre todo con Guattari, que me parece que es otro ignorado muchas veces, reivindicado Deleuze como el gran filósofo y Guattari un poco desplazado, siendo que no solo la producción conjunta entre ambos ha tenido mucho aporte estrictamente guattariano, sino que en su trabajo previo en la Clínica Lebor, como militante político de la izquierda francesa y también como un filósofo autodidacta, antes y después del encuentro con Deleuze, hay muchas cuestiones de Guattari que son muy pujantes para pensar la actualidad, sobre todo teniendo en cuenta las contribuciones que Guattari ha realizado en torno a la necesidad de nuevas alianzas entre clase trabajadora, movimiento feminista, activismo en la salud mental, ecologismos, así como también a una caracterización mucho más compleja que la que han realizado las izquierdas de lo que Guattari ya en los años 80 denominaba el capitalismo mundial integrado, previo incluso a la caída del muro de Berlín, y lo que hoy nosotros conocemos
desde los años 90 en adelante como parte de este realismo capitalista. Así que, bueno, nada, no quería dejar de agradecer a la convocatoria y una mínima devolución a mis compañeros de panel virtual, creo que se dice así. Y bueno, espero que sigamos en contacto también a través de redes sociales y de futuros encuentros que puedan realizarse. Así Un que eso, me abrazo, Mariano. despido. Bueno, Gracias, Mariano, gracias, igual. Iván. Que te vaya Bueno, bien. compas, nos vemos. Adiós. Abrazo grande. Bueno, ahora Erika Jiménez Rivera está levantando la mano. Puede hacer su pregunta si quiere. Se busca. Muchas gracias, buenas noches. Em, bueno, en primer lugar, tardé en realizar mi pregunta porque no encontraba el icono de levantar la manito. Em, Iván, muchísimas gracias por tu exposición y muy interesante, fascinante la síntesis que nos hiciste en referencia a Voloshinov. Yo te entendí que dentro del marco de la filosofía del lenguaje, para Voloshinov, el lenguaje es una construcción social y por lo tanto en todo tu desarrollo entendí que este lenguaje, esta construcción social es inseparable de la ideología. Sí. Entre duda y bueno, tú me aclaras que sí, entonces te comprendí. Entonces mi pregunta es si es posible una construcción más allá de la ideología o una construcción que esté por encima de la ideología. O tenemos que estar, me da la impresión, ¿no?, que nos quedamos atrapados en la ideología. Me gustaría, por favor, escuchar tu criterio y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, es una pregunta bien compleja, porque si lo digo desde la perspectiva de Voloshinov, la respuesta es sencilla. No es posible. Es decir, no es posible, porque básicamente hay una interacción entre ideología y lenguaje, ¿no? Es decir, que todo el tiempo se va construyendo sentido, ¿sí? Pero se construye sentido con una carga detrás. Es decir, que él toma las ideas básicamente de Marx, es decir, esa carga histórica que vemos, ¿sí? Yo creo que a veces la entendemos de manera muy abstracta. Lenin ya en un pasaje dice, la dialéctica está aquí en la materialidad, ¿no es cierto? En nuestras interacciones. Y Voloshinov toma esto muy en serio. Es decir, nosotros construimos realidades ideológicas, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero la construimos en esta polifonía, ¿no? ¿Sí? En esta hiperglosia, ¿sí? Es decir, estamos todo el tiempo discutiendo. A veces yo en esto veo un poco de tragedia también en las discusiones, ¿no? El gran problema es el logos, ¿no? Los diálogos, decimos, vamos a dialogar. No, 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 vamos a luchar, ¿sí? Para que haya un diálogo, ambos logos tienen que ser comunes. A veces no puedes discutir con una persona, ¿sí? Especialmente con determinadas actitudes, ¿no? Es decir, uno va a un diálogo con dos elementos, yo creo. La idea de ser convencido y de convencer, ¿no? Eso es, digamos, una predisposición. Pero la realidad no es tan sencilla, ¿no? La realidad es básicamente una lucha, ¿sí? Es decir, es un enfrentamiento todo el tiempo, ¿sí? Por captar la atención, por captar, digamos, las ideas del otro y básicamente hacer política todo el tiempo estamos así. Y básicamente estas ideas, por ejemplo, sobre la identidad y cuestiones por el estilo, son elementos de esta lucha, ¿no? Yo, francamente, cuando ha comenzado todo el proceso culturalista, al principio, cuando eran unos cuantos gatos, digamos, los que hablaban acerca de las identidades y las cosas, realmente estaba convencido de la necesidad en mi país, en Bolivia, de apoyar, digamos, los movimientos identitarios y todo eso. Pero en un momento, después digamos, los diálogos profusos que habían, las ideas que han surgido, ¿no? El concepto de lo multi, etcétera, en los años 90 y todo esto, después me quedo con la farsa, digamos, ¿no? Porque
en un momento esto ya se convierte en una especie de farsa, es decir, de construcción de algo que no existía, ¿no? De construcción de nacionalidades, de construcciones de cosas, ¿no? Y a mí, francamente, no me gustan las naciones a la carta, ¿no? Es decir, eh, estas falsedades, ¿no? Ahorita, o sea, hemos hecho un estudio hace un par de años en el Alto, y yo era profesor de la Universidad Pública del Alto, que les diré, es todo un desafío ser profesor ahí. Y en medio de todas las cosas, los estudiantes tenían esta convicción, ¿no? O sea, les habían bombardeado desde que han nacido ellos, ¿no? Desde que han nacido, con la identidad aymara, ¿no? La lengua aymara y demás. Todos están convencidos de que quieren ser aymara, está todo bien, ¿sí? Pero en el fondo nadie quiere aprender aymara. No les importa. Se dicen, sí, mis padres hablan, mis tíos hablan, pero ¿para qué? ¿No? Se tienen los mismos deseos que chicos de Rusia, que chicos del África, que aquí, allá y todo eso, ¿no? Entonces, estos sentidos profundos que son medio estables, yo los conecto más allá, ahora voy a hablar más allá de Voloshinov, a estos elementos de mi idea de determinismo tecnoeconómico y tecnológico que les he hablado más antes. Tenemos el mismo cerebro, señores, ¿sí? Puede distar mucho la realidad en la que vivimos, nuestros problemas en la infancia, qué sé yo. Podemos adquirir diferentes sentidos de las cosas, pero ante problemas similares, solemos reaccionar de manera similar, a no ser que estemos realmente rotos, ¿no? O sea, a veces podemos, digamos, expresarnos de maneras radicales en un sentido u otro que no serían normales, entre comillas, ¿no? A cómo responderíamos. Pero fíjense ustedes en esta época de interacción en las redes y todo eso. La gente escucha básicamente la misma música. El Aymara, esto me gusta de Macusaya, ¿no? Como la primera vez que leído a Macusaya, Carlos Macusaya, un intelectual aymara, decía él, al indígena no le gusta la música indígena, ¿no? El aymara no escucha esos cantus, ¿no? Que son para turistas. ¿Y qué escucha? Escucha cumbia, ¿sí? Escucha rock a veces, ¿sí? O sea, es otro este ámbito, ¿no? Pero tampoco es un europeo que escucha rock, ni es un, qué sé yo, peruano que escucha cumbia o un otro latinoamericano que escucha cumbia. Se tiene, está en su propia comunidad. Es decir, que esta construcción de la que habla Voloshinov es, está hecha por esa hiperglosía. Y mientras más conexión hay con el mundo, la forma de construcción ideológica es más compleja. Si estás encerrado en los años 70 o en los años 20, como Voloshinov, en tu mundo, es decir, eres obrero en una fábrica de carbón, ¿no? En fábrica, en una mina de carbón, ¿no? O eres empleado en una fábrica, qué sé yo, de tanques o lo que sea. Tienes una relación un poco más estable, ¿no? Es decir, relativamente hay varias voces, ¿sí? Pero esas voces son una cantidad manejable. Estamos en una época con una dinámica muy especial. O sea que la respuesta a Erika sería que en esta época es todavía más complejo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Borges, es decir, la ideología construye, digamos, básicamente el lenguaje construye la ideología, es decir, en esta dinámica permanente, ¿no? Y los deseos de los sujetos están también en una constante dinámica. No eres el mismo, o sea, esa incompletitud de la que habla Lacan, obviamente parece fundacional y puede ser el núcleo de muchas cosas, pero hay más alrededor, ¿no? Que yo le llamaría una especie de epifenómeno, ¿no? De nuestra realidad. Vamos transformándonos, vamos superando cosas, ¿sí? Y en esa dinámica nuestros deseos cambian permanentemente. Algunos serán más duros de cambiar, otros menos, pero solamente vean la realidad, ¿no? Hace unos años no le tiraron mucha bola a un artículo que escribí en la revista de Historia, en la número 47 de la UNSA. Se llama Historia, revista de Historia, ¿no? Y en ella yo hablaba de esto, ¿no? De mi decepción de la izquierda, básicamente, que de ser o sea, la izquierda era una ideología que luchaba por la universalidad, es decir, por la humanidad. Todos los humanos somos humanos, pues, si tengamos diferencias.
Y de repente, en los años 70, 80, 90, empieza el impulso culturalista y todos empiezan a luchar por la diferencia. Y ese campo ha preparado el espacio, el terreno para las ideas fascistas y nacionalistas de derecha que ahora estamos viendo. Trágico, ¿no? Pero bueno, esa es la dinámica. Entonces, la respuesta es que sí habías entendido bien y que básicamente estas interrelaciones están funcionando y se han complejizado con el tiempo. Bueno, Ricardo Franco Pérez igual está levantando la mano. Va a hacer su pregunta. Sí, sí, mi pregunta es igual a Iván. Primero agradezco su exposición porque la verdad, desde la perspectiva lacaniana, por así decirlo, se presentaría como este texto de el más uno, el que provoca, el que incide, el que genera, ¿no? Su exposición me generó bastantes preguntas, bastantes interrogantes con respecto a mi posición al leer a Lacan, ¿no? También genera una cuestión de cómo analizar esta exposición, porque hasta cierto punto llego a concluir en donde que menciona la falta de Lacan con respecto a tomar en serio o tomar una posición más explícita en cuanto al campo histórico dentro del lenguaje. Uno de mis puntos como que a reserva es esta cuestión primero de el campo histórico desde la perspectiva de Foucault, en el sentido en que cómo podremos ver la historia y sus efectos en el lenguaje más allá de esta concurrencia cronológica o de esta historia de ideas donde donde se pone a la historia como una ruptura, sino más bien tomar el concepto de Foucault de discontinuidad para con la propia historia y la aplicación de en el lenguaje, el concepto de discontinuidad, ¿no? Ese es un punto. El otro es sobre el análisis de cómo esta historia podría afectar a la cuestión del lenguaje, pero tomando en cuenta la diacronía y la sincronía, ya que, por ejemplo, en este sentido, Lacan es muy específico al mostrar la sincronía y se me hace un enlace más pertinente, un enlace no más pertinente, sino pertinente para con la tesis que plantea el hecho de esta sincronía y la discontinuidad de Foucault en el momento de la aplicación histórica del sujeto, ¿no? La otra cuestión que también evoca mucho a Deleuze y a Guattari es esta crítica a Lacan y a los estructuralistas, ¿no? Pero uno de los puntos que a mí me hace más resonancia es el hecho de qué herramientas se tiene para, en contra de, por así decirlo, el poder o los aparatos ideológicos, etcétera, ¿no? Como se quiera llamar. En este caso, retomo mucho la cuestión de el síntoma de Lacan. ¿Cómo podríamos, y no solamente ver al síntoma como simple metáfora, sino retomar este concepto lacaniano del síntoma para con, no sé, más o menos hacer esta referencia que hace usted acerca de un campo disruptivo para con lo social, ¿no? En este sentido, el síntoma como una práctica disruptiva, ¿no? Como una posición frente. Esto es una cuestión también que me plantearía yo en el hecho también de la crítica que se le hace a Lacan acerca ya para los seminarios 20 de la lengua. Ese es como que mi opinión o mi punto de vista, ¿no? Que habría que articular estos conceptos para con su tesis. Con respecto a los primeros expositores, también me surgió bastantes
concepciones acerca de cómo diferir el deseo y el goce dentro de este ámbito nuevo de las subjetividades contemporáneas. Bien, creo que resolverte las dudas sería muy, muy largo, ¿no? Muy, muy largo. Yo lo que creo, porque es difícil ahorita, digamos, el síntoma de Lacan definirlo ahora, porque no he hecho, digamos, el trabajo sobre estos conceptos, ¿no? Lo que habíamos dicho, digamos, de alguna manera, es que las manifestaciones no se deberían simplemente a la estructuración del lenguaje como una cuestión interna, ¿no? Entonces, habría que encontrar, ¿sí? Algo, el cómo desentrañar los significantes, no solamente en el universo del sujeto, sino también en su medio, ¿no? Es decir, en la propia realidad, ¿no? Con la que se interactuaría. Ahora, yendo a la cuestión de la historia, perdona que lo haga así de rápido, ¿no? Porque si vamos a hacer un desarrollo que sería muy interesante. Miren, hasta se me ocurre que algún rato podamos hacer charlas largas, así solamente de Voloshinov Lacan, porque creo que sería fascinante, ¿no? Bien, si vamos a ver la cuestión histórica, hay que entender lo siguiente. No estamos hablando de la historia con mayúscula, historia formal, ¿no? Es decir, que un obrero, por ejemplo, ¿cómo entiende la historia? ¿Sí? Un obrero no ha leído a Foucault, no lo va a entender como, digamos, estas epistemes, ¿no? Que están rompiéndose una tras otra, que generan, digamos, espacios. Estos son análisis, digamos, epistemológicos de un historiador, básicamente. ¿Qué es la historia para el sujeto que está caminando por ahí, para el que construye el lenguaje? La historia es lo que sepa de sí, lo que sepa de los suyos. ¿Sí? Esa es la historia, esa historia, no es historia. Ahora, la historia con mayúscula le afecta, pero ahí sí le afecta tal vez de manera inconsciente, ¿no? Porque básicamente, si creemos en el flujo, digamos, dialéctico, la historia, digamos, de esta manera, entonces entendemos que nosotros somos una especie de vaciado actual de toda una trama pasada, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, digamos, un sujeto común y corriente no va a tomar conscientemente ese peso, va a ser afectado, pero tal vez le afecte menos eso que lo que está afectando a todos en el mismo momento en el lugar donde está. ¿Y qué digo con esto? Ponte un obrero de los años 20 de la época de Voloshinov, y voy a poner mis anteriores ejemplos, ¿no? Trabaja en una mina de carbón, ¿sí? Entonces es presionado de alguna manera por todo el torrente histórico, ¿sí? O sea, los suyos, la gente con la que trabaja, ¿sí? Son el vacío de una época determinada, en un momento determinado, interactúan con ideologías en el momento que están disputando palabras, oraciones, ideas, ¿no? Todo el tiempo ellos discuten, están en una dinámica de construcción del lenguaje, ¿sí? Lo cambian a este obrero y lo llevan a una fábrica de autos en Estados Unidos. Lo cambian de medio y demás. ¿Qué le va a influir? Él va a llevar la carga de sí. Ahí está también un elemento histórico. Pero la historicidad de otros, ¿sí? La carga que llevan en sí, inconsciente probablemente en gran parte, va a interactuar con él. ¿Cómo va a interactuar? Ahí es donde más choque hay, ¿no? Es decir, ya hay lucha con los tuyos, ¿sí? Por la construcción de sentido. Imagínense este cambio, pues una lucha mayor, ¿sí? O tuercen tu voluntad, ¿sí? O tú logras influir en los otros. Bueno, si eres un brillante orador, una persona que tiene convicciones determinadas, ahí está también el poder de los intelectuales, ¿no? Es decir, son sujetos, ¿sí? Específicos que tienen capacidad de irradiar tal vez un poco más, ¿sí? Ahí el psicoanálisis lacaniano se queda muy corto, ¿no? Porque no nos va a hablar de eso, no nos va a hablar de eso. Es decir, son otros los elementos sociales, ¿no? Y todo parece un poco plano en las ideas lacanianas, ¿no? Entonces,
Para Voloshinov siempre va a ser esto dinámico, ¿no? No puede separarse de los contextos históricos. Diacronía y sincronía se quedan cortos, ¿no? Porque a fin de cuentas, en el caso de Saussure, por lo menos te hablan de elementos del propio lenguaje, ¿no? Y en el caso de Lacan, en elementos, digamos, que genera el síntoma con el inconsciente. Entonces, eh, sería muy difícil ahorita caracterizar, ¿no? El peso real de la historia, pero podríamos hacer un ejercicio. A mí me gustaría hablar de esto un poco más, ¿sí? Porque básicamente en un Lacan soriano, ¿no? El inconsciente está estructurado como un lenguaje, obviamente, ¿no? Opera en la sincronía, es decir, el análisis psicoanalítico va a desentrañar las relaciones entre los significantes en un momento dado, dejando la historia personal, ¿no? Que es la diacronía, como un efecto de esta estructura simbólica, ¿no? Pero así, entender ya de manera más profunda la vinculación de estos conceptos con Voloshinov, creo que llevaría más tiempo para nosotros, ¿no? Y para mí mismo, ¿no? Porque lo que les he explicado ahora, por ejemplo, es el trabajo sobre unos cuantos conceptos, ¿no? Sobre la idea del sujeto de manera muy genérica. Y bueno, no sé, los organizadores, está en sus manos tal vez que podamos hacer. A mí me parece fascinante la pregunta de Ricardo porque me gustaría trabajar esto. Es decir, básicamente la historia, ¿no? Ya metida, o sea, en los procesos de construcción ideológica y el psicoanálisis, ¿no? Es decir, el psicoanálisis lacaniano. ¿Sí? Es un poco desafiante.